Vamos a ir buscando la escritura. Busque ahí en el Evangelio según San Lucas, el capítulo 15. Vamos a considerar los versos 11 al 12. La parábola del hijo pródigo, como se le conoce. Pero vamos a aprender hoy algo más. De hecho, este mensaje va a estar dividido en dos partes, así que hoy es la primera parte y no se pierda la segunda el domingo que viene. Lucas 15, 11 al 12 dice la escritura en el nombre de Cristo Jesús. Un hombre tenía 2 hijos, continuó Jesús. El menor de ellos le dijo a su padre: papá, dame lo que me toca de la herencia. Así que el padre repartió sus bienes entre los 2. Así que fíjate que aunque el hijo menor es el que pide por adelantado la herencia, él no solamente le da la parte al hijo menor, sino que también le da la parte también al hijo mayor. Gracias, Señor, por esta escritura. En esta mañana, enséñanos, instrúyenos, Señor. Revélanos, Señor, tu gracia por medio de esta palabra. Y que si hubiera algún hijo pródigo, Señor, al alcance de esta palabra, que hoy sea el día de retornar a su padre. Que hoy sea el día en que muchos, Señor, pródigos vuelven en sí. Amén. Y llegan, Señor, a refugiarse, a acogerse en tus brazos de salvación. En el nombre de Jesús. Amén. Amados, todos conocemos la parábola del hijo pródigo. Se le llama así porque habla de un hijo que se va de su casa y vive su vida gastando y derrochando sus bienes y sus recursos. Por eso es que se le llama el hijo pródigo. Y esto es cierto de esta parábola, pero es solo parte o es solo una parte de la historia. La realidad es que esta parábola es la parábola de los 2 hijos. Que dice la escritura, Lucas 15, 11, un hombre tenía 2 hijos. 2 hijos, y escuche bien esto, 2 hijos cuya relación con su padre no era la correcta. Porque aunque eran hijos y su padre los amaba a ambos, ellos realmente no conocían a su padre o no valoraban el amor y todo lo que el padre representaba para ellos. Si hubiese sido así, su hijo menor no hubiese abandonado el hogar. Y también vamos luego, la próxima semana vamos a hablar también del hijo mayor que aunque permaneció en la casa, no conocía realmente el corazón del padre. Y ustedes saben que por lo general, cuando se habla de esta parábola, se da mayor énfasis al hijo menor, ese que abandonó la casa. Y claro, esto es así porque es una historia de redención. Amén. Sin embargo, la parábola tiene mucho que decirnos también a través del hijo mayor, y a veces el hijo mayor pues como que lo dejamos un poco relegado. De hecho, el hijo mayor representaba la actitud legalista
de los fariseos, que si te buscas a principios del capítulo 15, habla de estos religiosos que murmuraban de Jesús porque Jesús recibía a los publicanos, es decir, a los cobradores de impuestos y a aquellos que tenían la etiqueta de pecadores. Jesús los recibía, es decir, permitía que ellos se acercaran a Él. Él no los rechazaba. Pero los religiosos, los fariseos, los escribas tomaban una actitud de crítica ante Jesús. Porque Jesús permitía que aquellos rechazados por la sociedad, aquellos que estaban enfermos espiritualmente, se acercaran a Él. Pero como ellos eran los santos, muy santos, no podían concebir eso. Porque eran legalistas. Porque no funcionaban en la gracia de Dios. No se movían por el amor de Dios. Pero vamos a hablar quizás un poco más de eso la semana que viene. Pero ahí le di un pequeño adelanto. Así que hoy quiero empezar a hablar de los dos hijos. Y lo que quiero es que podamos mirar sus actitudes. Cómo ellos miraban al Padre. Cómo se relacionaban con el Padre. Y cómo se veían ellos a sí mismos. Y al final, amén, de esta serie de predicaciones, espero que podamos llegar a la conclusión de que necesitamos un corazón y un carácter como el del Padre. Que necesitamos conocer más al Padre y que debemos imitar al Padre, a Dios. Así que vamos a comenzar en esta mañana, amados, con el hijo menor. Y esta primera parte yo quiero titularla Las actitudes del corazón, del orgullo al arrepentimiento. La historia del hijo menor refleja un camino que muchos alguna vez hemos recorrido. Alejamiento, quebranto y gracia. Y quiero que veamos aquellas actitudes que marcaron el viaje de este muchacho. Y cómo a pesar de, Dios nos espera con los brazos abiertos para restaurarnos. Así que quiero empezar en esta mañana viendo las actitudes de este joven antes del arrepentimiento. Quiero que veamos cómo el orgullo y la independencia en su corazón lo dominó. La palabra nos dice en el versículo 12 que este hijo le dice a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden. Fíjate que este hijo pidió por adelantado la parte de la herencia que le correspondía. Pide su herencia antes de tiempo, porque cuando se concede una herencia, cuando muere un padre. Así que cuando él pide su herencia antes de tiempo, en la cultura judía esto era casi como decirle a su padre: deseo que estuviera muerto. Entonces eso te permite ver la actitud del corazón de este joven, el orgullo y el espíritu de independencia que había en su corazón, la actitud que él tenía. Fíjate que el hijo no pidió guía al padre, no le pidió instrucciones al padre, simplemente pidió el control. Él quería ser independiente. Él quería alejarse de la casa del padre. Él quería tomar las riendas de su vida y vivir independientemente. Quería vivir sin límites. Quería vivir sin autoridad. Quería vivir sin el padre.
¿No se parece eso a los seres humanos? A los seres humanos que aman tanto la independencia, y no estoy hablando en términos políticos, estoy hablando de esa independencia individual, a los seres humanos que desean tanto la libertad, que muchas veces no es libertad, es libertinaje, y muchas veces es cautiverio. Pero no deseamos estar bajo el control de nadie. El Hijo no quería estar bajo el control, si se puede llamar así, del Padre. Si una cosa ese Hijo en ese momento valoró del Padre, ¿sabes qué fue? Valoró lo material. Valoró lo que el Padre le pudiera dar. Porque a veces, amados hermanos, pensamos, y el ser humano piensa, que es solo lo material lo que necesitamos, que es solo el dinero lo que necesitamos. Con razón Jesús dice: no tan solo de pan vive el hombre. Amén. A veces el ser humano cree que solamente puede vivir de lo material, de lo que lo pueda sostener en su existencia. Y el profeta Isaías dice por otra parte: ¿por qué gastas el dinero en lo que no sacia? Es decir, hay una necesidad espiritual en el ser humano. Tiene sed, tiene hambre, el problema es que no sabe de qué y trata de alguna manera de llenar esa necesidad espiritual, ese vacío. ¿Y cómo lo hace? Pues lo hace a través de cosas materiales. ¿Cómo lo hace? Muchas veces lo hace tratando de alcanzar unas metas, de realizar unas cosas, de sentirse autorrealizado. ¿Cómo lo hace? A veces buscando el poder, buscando la fama, buscando el reconocimiento, buscando de alguna manera llenar algo que él no sabe cómo llenar. Es triste, amados, y es lamentable cuando deseamos las bendiciones de Dios, pero no deseamos su presencia ni su dirección. Es decir, para el hijo la herencia tenía valor, para el hijo el dinero, lo que le pudiera dar el padre tenía valor, pero el padre, él no quería su dirección. Aleluya, le dijo: Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde, porque yo me voy. Y esto nos recuerda también al ser humano en Adán. Amén, el primer Adán, cuando el enemigo les hace ese ofrecimiento y los tienta, y ellos acceden a la tentación con ese mismo espíritu de ser independientes, de ser semejantes a Dios, de querer tener supuestamente el control de sus vidas. Y cuando quisieron tener el control de sus vidas, lo que sucedió fue que cayeron en esclavitud. En vez de ellos realmente controlar y gobernar sus vidas, el pecado, la carne vino a gobernar sus vidas. No hay mejor lugar en el que podamos estar que en la casa del Padre. No hay mejor guía, mejor provisión, mejor dirección, mejor sabiduría con la cual podamos contar que con la del Padre. Pero a veces somos como la oveja descarriada. Queremos experimentar, queremos vivir. ¿Y sabes cuándo sucede eso? Cuando no hemos experimentado ni entendido el amor del Padre. Cuando no hemos conocido el amor de Dios. Aleluya. Cuando no hemos conocido el don de Dios, nos vamos a tirar a buscar toda clase de cosas. Y es más, hay personas que no solamente esto, sino personas que han sido heridas, maltratadas, agolpeadas, y se van a buscar cómo de alguna manera vendar o sanar, entre comillas, esas heridas. Y el problema es que cuando se tiran tal cual el hijo pródigo, lo que hacen es caer en las garras del enemigo.
Y en lugar de encontrar la libertad y la aceptación que quieren, lo que encuentran es cautiverio. No libertad. El joven solamente quería lo que el padre le pudiera dar en términos materiales. No se había dado cuenta cuánto el padre lo amaba. Y fíjate que el padre no lo aguantó. Y alguien dirá, pero ¿por qué el padre no lo retuvo? El padre, aunque lo amaba, respetó su decisión. La primera pareja Dios la amaba, pero le correspondía a ellos decidir si iban a amar a Dios y a obedecerlo de corazón, o si simplemente se iban a rendir a la tentación que le ofreciera el enemigo. Porque Dios no te va a obligar a amarlo. Dios no te va a obligar a servirle. Dios quiere que tú lo sirvas por amor. Y la única manera en la cual podemos servir a Dios por amor es cuando experimentamos su gracia, su salvación. Cuando experimentamos su obra en nuestras vidas, que nos podemos percatar realmente de quién es Él, de su propósito de la vida que nos ofrece. La Biblia dice que el joven lo juntó todo y partió lejos. Y recuerden que estamos hablando de las actitudes de estos hijos. Y al irse lejos, juntarlo todo, ¿verdad? La Biblia dice que el padre les repartió a ambos la herencia. Y que después, pocos días después, él lo junta todo. Ya él tenía un plan en su mente. Y se va lejos. Lejos donde nadie lo pudiera ver. Lejos donde nadie lo juzgara. Lejos donde él pudiera hacer, como dice el puertorriqueño, lo que le da la gana. Pero la Biblia dice que desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Es decir, su vida se convirtió en desorden, vivió en la necedad. Esas fueron las actitudes que dominaban cuando se fue lejos. Desorden y necesidad. Este hijo fue gobernado por sus deseos, no por la sabiduría. Malgastó lo que había recibido sin ningún tipo de responsabilidad, sin ningún tipo de visión. Porque a veces creemos que las cosas no se van a acabar. A veces creemos que siempre vamos a estar bien. El que se mete droga cree que siempre va a estar bien con la droga. El que tiene dinero cree que siempre las cosas van a ir bien. El que es promiscuo cree que siempre se va a satisfacer sus placeres carnales. Y malgastan su vida. Mira, amados, cuando nos alejamos de Dios, todo lo que tenemos se vacía rápidamente. Todo lo que tenemos se vacía rápidamente. ¿Y qué sucedió? Como suele suceder, llegó el momento malo. La Biblia dice que comenzó a faltarle. Por eso la Biblia dice, como dije anteriormente, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no sacia? Amados, cuando tú gastas el dinero en lo que no sacia, estoy hablando en términos espirituales,
te vas a vaciar. Porque las personas tienen que volver nuevamente a la droga. Porque las personas tienen que ir nuevamente allá a la barra a estar tomando. Porque las personas continuamente tienen que estar practicando el pecado porque no se sacian. Porque tú no puedes saciar lo que es de naturaleza espiritual con lo carnal. Comenzó a faltarle. Y aquí es donde empieza a llegar el quebrantamiento. Aquí es donde llega ese punto donde la arrogancia, donde el orgullo, donde la independencia comienza a ceder, cuando te comienza a faltar aquello en lo cual tú habías puesto tu confianza, aquello donde estaba tu corazón. Y como comenzó a faltarle, aquel que tenía muchos amigos, aquel que tenía, perdonen cómo voy a decir esto, lo voy a decir como lo dice en el mundo, aquel que tenía muchas jevas porque tenía dinero, aquel que era el centro de atracción porque mira, tenía billetes para pagarles a todo el mundo, ahora comienza a faltarle. Y aquel que antes comía, amén, en los mejores restaurantes, en los mejores lugares, ahora está deseando saciarse, amén, su vientre de las algarrobas que le daban a unos cerdos. ¿Por qué? Porque este muchacho no valoró lo que realmente era importante hasta que empezó a perderlo todo por causa de la vida que él escogió vivir. La vida que él escogió vivir. Esto es importante. Porque hoy en día la gente dice, no, es que yo escojo mi propia vida. A mí nadie me puede decir nada. Este es el estilo de vida que yo escogí. Pero yo quiero decirte en esta mañana que lo que tú escoges tiene consecuencias. Lo que tú escoges tiene consecuencias. Ah, no, a mí nadie me tiene que decir nada. Así decía el hijo pródigo. A mí nadie me tiene que decir nada. Papá, a mí no me digan nada. Yo sé lo que voy a hacer. Mire, pero cuando te comienza a faltar, cuando te comienza a faltar, ahí es el momento donde Dios llama nuestra atención. Amado, es inevitable que si nos alejamos de Dios tengamos consecuencias. Este joven llegó al punto más bajo posible para un judío, cuidar cerdos. Para los judíos eso era inmundo. Y él llegó hasta cuidar cerdos. Perdió su dignidad, perdió su libertad, perdió su identidad. Ese joven que conocía, que lo que conocía era la arrogancia, la independencia, la rebeldía. Conocía estas cosas, pero sabes que ninguna de estas cosas fue tan fuerte cuando todo comenzó a faltarle. ¿De qué le sirve al ser humano la arrogancia? ¿De qué le sirve al ser humano ese espíritu de independencia o de orgullo? Esas actitudes que muchas veces hacen que el ser humano se endiose hasta que comienza a faltarle. ¿Por qué? Porque el pecado siempre promete libertad, pero te lleva a la esclavitud. El pecado siempre promete libertad, pero te lleva a la esclavitud.
Por eso en Proverbios, hablando del vino, dice, no mires el vino cuando rojea, porque será como serpiente, amén, que te morderá. Y así es el pecado. El pecado muchas veces llama la atención. El pecado puede ser placentero. Y el pecado es como las carnadas que se echan cuando tú quieres pescar un pez muy bonito, muy llamativo, hasta que te engancha. Y cuando te engancha, te hace miserable, te esclaviza. Así que fíjate que este joven llega a una humillación profunda. Mira, amados, el evangelio se predica. Amén. Predicamos el evangelio. Se lo predicamos a nuestros hijos. Pero sabes, cuando no quieren escuchar, cuando son como el hijo pródigo, no me hablen, no me digan, no me hables de eso, no me hables de la iglesia, no me hables de nada. Dios tiene unas maneras únicas para llamar nuestra atención. Y eso se llama cuando nos llama con cuerdas de amor. Dios te va a llamar con cuerdas de amor, pero primero va a llamar tu atención. Y para llamar tu atención va a permitir que te falte. Va a permitir que seas despojado de aquello que se ha constituido en tu Dios. Porque el ser humano no quiere reconocer a Dios. Niega la existencia de Dios, pero tiene tantos dioses que dirigen y controlan su vida. Yo no tengo Dios. Sí, tú tienes Dios. Muchas veces el Dios es tu dinero. Muchas veces el Dios es tu trabajo. Muchas veces el Dios, amén, es tu fama. ¿Cuántos diositos hay por ahí? ¿Cuánta gente hay por ahí que la están endiosando? Bueno, usted sabe, particularmente en estos días hay un personaje que no se puede mencionar el nombre porque no le vamos a dar pauta, pero se ha convertido en el Dios de muchas personas. Y la gente dice, no, es que yo no le sirvo a Dios, yo no sirvo. Sí, pero te estás postrando. Te estás postrando ante un ídolo. Te estás rindiendo ante un ídolo. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Dios llamó la atención de este joven, como también llama la atención del ser humano. Y es ahí donde la Biblia dice, versículo 17, y volviendo en sí, estaba ensimismado. Su orgullo, su rebeldía lo tenía intoxicado. No podía ver. Estaba cautivo. Eso le pasa al ser humano. El mundo a veces te va a intoxicar, el pecado te va a intoxicar. Tú no lo ves. Y el enemigo tomando ventaja de todo esto, cegando los entendimientos de los incrédulos, para llevarte a la destrucción, para robarte tu alma. Pero el joven volvió en sí. En ese momento donde todo le faltó, al punto de desear comer las algarrobas que le daban a los cerdos, él comenzó una reflexión sincera. Y es ahí donde está la clave del cambio, en volver en sí. Es ese momento que tú dices, espérate, ¿qué está sucediendo con mi vida? Es ese momento que tú dices, ¿qué está sucediendo con mi familia, con mi matrimonio? Ese momento que tú dices, ¿hacia dónde voy? ¿Qué estoy haciendo?
Es ese momento donde tenemos que reconocer que fuera de Dios no hay plenitud ni propósito. Las cosas cambian, amados hermanos. La Biblia dice que aquel cuya alma no es recta se enorgullece y se gloría. El ser humano a veces se jacta en su pecado, se jacta en sus estilos de vida. Y algunos son tan terribles que tratan de echarte en cara, siendo tú cristiano, de echarte en cara su estilo de vida y gloriarse. Pero tú te quedas tranquilo porque tú dices, yo sé en quién he creído. Yo sé quién es mi Padre. Y en algún momento tú tendrás que reconocer a ese Padre. Aleluya. Él volvió en sí. Todo verdadero cambio comienza con reconocer nuestra condición. Fíjate las actitudes que él tuvo durante la crisis. ¿Cómo cambió? Una humillación profunda, una reflexión sincera. Pero vamos a ver ahora las actitudes después del arrepentimiento. Cuando él entra en esta reflexión, versos 18 al 19, él dice, voy a ir a casa de mi padre y le voy a decir, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno. Fíjate que ya el orgullo no estaba dominando su corazón. Ya la arrogancia lo había abandonado. Ya ese sentido de independencia, de autosuficiencia lo había abandonado. Él está diciendo, he pecado contra el cielo y contra ti. No justificó su pecado. No culpó a otro. Porque mira, amados hermanos, estamos viviendo en el tiempo que la gente hoy comete errores, hace barbaridades y ¿sabes qué? Culpan a los demás. Es el tiempo que estamos viviendo. Un tiempo donde las personas no quieren asumir su responsabilidad, aun cuando cometen actos atroces. No fue que me lo hicieron hacer, fue culpa del otro. Pero este hijo no fue así. Él reconoció su pecado. Él no culpó a los demás. Él solamente asumió su responsabilidad y pidió perdón. El arrepentimiento verdadero, amados hermanos, no exige, sino que se entrega. Yo creo que hace falta arrepentimiento. Hace falta arrepentimiento en el pueblo de Puerto Rico. Hace falta que muchas personas vengan al arrepentimiento. Ya a la gente no le duele hacer cosas malas. Ya hay gente que no le duele matar. Matan y se quedan como si nada. Hay un endurecimiento del corazón. No hay responsabilidad. Aleluya, necesitamos que muchos hijos pródigos vuelvan en sí. Necesitamos que muchos de estos jovencitos que andan en la calle por ahí, jóvenes que todavía no llegan ni a los 18 años, que andan por ahí, mire, matando arriba y abajo, vuelvan en sí de alguna manera. Señor, revélate a sus vidas. Aleluya. Porque esto no lo detiene hombre humano. Necesitamos la intervención de Dios. Necesitamos que la palabra que Cristo les ha revelado a estas personas. Este joven se arrepintió. Aleluya. Y él decía para sí,
voy a ir a casa de mi padre y le voy a decir, mira, hazme como uno de tus criados, como uno de tus siervos. Y la Biblia dice que él se levantó y vino a su padre. Se sometió voluntariamente y vaya viendo el cambio de actitud de ese joven que salió de su casa con la cerviz erguida, lleno de orgullo, lleno de vanidad, lleno de tantas cosas, a cómo ahora asume una actitud diferente, una humildad que lo va a llevar a una transformación genuina y verdadera. Se somete voluntariamente, no busca derechos, sino restauración. Hoy en día las personas están buscando muchos derechos y no está mal, amén, tú luchar por lo que genuinamente es derecho. Pero ¿cuántas personas necesitan restauración y no la buscan? Aleluya, este joven no buscó derechos, no buscó privilegios, no era digno. Buscó la restauración con su padre. Aunque lo hiciera como uno de sus criados, pero él prefería estar en la casa del padre como uno de sus criados y no lejos donde él estaba. El joven que salió lleno de la casa, con orgullo, con arrogancia, ahora se considera indigno de llamarse hijo y desea ser como uno de los criados del Padre. Había verdadero arrepentimiento. Ahora yo quiero, para terminar, hemos visto la actitud del hijo, ¿verdad que sí? Y hemos visto un cambio en el hijo. Pero para terminar yo quiero que veas la actitud del padre. ¿Qué se podía esperar del padre? El rechazo del padre. Un padre ofendido. Un padre que tal vez lo iba a recibir como a veces nosotros somos. Te lo dije, pero no me hiciste caso. Del 20 al 24, los versos 20 al 24 dice, habla de la actitud del padre. Primeramente compasivo. Lo vio de lejos. Vio aquella figura desfigurada que parecía su hijo y efectivamente lo reconoció. Y me voy a poner un poco dramático, tipo película. Tal vez no lo reconoció por la vestimenta. Tal vez no lo reconoció porque venía todo desfigurado, todo maltrecho. Pero el padre en esa figura reconoció algo que lo identificaba como su hijo. Porque los padres siempre conocen a sus hijos. Y yo creo que el padre dirigió su mirada a los ojos de aquel hijo. Y pudo ver unos ojos llenos de tristeza, llenos de necesidad. Aleluya, pudo ver unos ojos anhelantes de un amor que él no pudo experimentar mientras estaba lejos. Aleluya. Y el padre hizo algo que no era usual. Sale de su posición, sale del lugar donde está y en lugar de esperar que el hijo llegue a donde él sale en busca de su hijo. Aleluya, para abrazarlo, para recibirlo, no para rechazarlo. Corrió a su encuentro, así como Dios corre a nuestro encuentro. Amén. Así como Dios corrió a nuestro encuentro cuando estamos perdidos. Aleluya. Lo perdona y lo restaura. El hijo no esperaba ser restaurado a la posición de hijo. Había desperdiciado todo. Le había faltado el respeto a su padre. Pero el padre manifiesta compasión, manifiesta perdón
y lo restaura, le devuelve la dignidad y lo llama hijo. Alabado sea el nombre de Jesús. Déjame leerlo aquí. Como lo dice la Biblia, dice que todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él. Salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. El joven le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo. Pero el padre, para sorpresa de su hijo, ordenó a su siervo: pronto, traiga la mejor ropa para vestirlo. Eso es gracia, amados hermanos. Eso es gracia, porque él no se merecía nada de eso. Aleluya, él no tenía méritos. Aleluya. Pero el amor del Padre vino para cubrirlo. El amor del Padre vino para perdonarlo. Aleluya. El amor del Padre vino para restaurar su dignidad. Póngale también un anillo en el dedo y sandalia en los pies. Traigan el ternero más gordo y mátenlo para celebrar un banquete. Porque mi hijo, estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Así que comenzaron a hacer la fiesta. Aleluya, esa es la gracia, amados hermanos. Esa es la gracia de Dios. Ahora déjame decirte esto y ya voy terminando. Es triste tener que conocer la gracia por medio de la desgracia o de la pérdida. Es triste. No deberíamos esperar a eso. Pero lamentablemente a veces tenemos que atravesar por la desgracia o la pérdida. Pero sabes que a la vez es maravilloso. Porque si cual el hijo pródigo podemos volver en sí y tornarnos al Dios y Padre Celestial que nos ama, gloria a Dios. Si Dios tiene que quitarnos algo en el camino, si Dios tiene que quebrantar nuestro orgullo para que podamos realmente volver a Él. Santo es Jesús, santo es Jesús, es maravilloso. Si podemos entender que somos hijos amados. Es maravilloso si podemos valorar su gracia y su amor por encima de todas las demás cosas. Pero lamentablemente a veces, como dice la Escritura, somos como el mulo o como el caballo que tienen que ser sujetados con freno porque no tienen entendimiento. Porque a veces no queremos entender. Y a veces Dios nos va a hacer entender a través de su revelación. A veces Dios nos va a hacer entender a través de experiencias de la vida. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Santo es Jesús. Mira, amados, termino. El centro de esta historia no es el pecado del hijo, sino la gracia del Padre. Dios no solamente nos perdona, Dios nos restaura. Porque donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Tu pecado nunca va a ser mayor que la gracia de Dios. Y si en esta mañana tú sientes que el pecado te ha arropado, te ha alejado, te ha esclavizado, hoy hay suficiente gracia para rescatarte, para abrazarte, para perdonarte, para libertarte, para restaurarte. En el nombre de Jesús. Aleluya. Termino. Hemos estado observando las actitudes de este joven. Un joven que salió de su casa con arrogancia, con orgullo, con independencia, sin querer saber del Padre. Y termina humillándose
delante de su padre, reconociendo su indignidad, pero siendo abrazado por la gracia y el amor de su padre. Ahora podía valorar el amor del padre. Ahora podía saber lo que representaba su padre y la casa donde él vivía. Aleluya. Ya no necesitaba irse lejos. Había experimentado lo que es la redención, lo que es la transformación. En esta mañana te pregunto, ¿qué actitudes tienes hoy? ¿Te pareces al hijo pródigo antes del quebranto? Antes del quebranto, él era preso del orgullo, de la arrogancia, de la independencia. O tú que me estás escuchando en esta mañana, estás en proceso de volver en ti, como el hijo pródigo. Volver, ese momento donde tú empiezas como que a reflexionar. Ese momento donde aquellas cosas que te saciaban, aquellas cosas de las que tú eras supuestamente feliz, dejan de perder el valor porque ya no te llenan y tú comienzas a cuestionarte. Espérate, pero hay algo más. ¿Qué me sucede? Algo pasa en mi vida. Eso es cuando vuelves en sí. O te pregunto, o estás necesitando creer que Dios todavía te ama y te está esperando. ¿En qué etapa estás? Aleluya. Si en esta mañana eres un hijo pródigo, si en esta mañana eres un hijo que estás lejos, si te has cansado ya de la vida que estás viviendo, aquello que tú creías que te iba a dar felicidad, satisfacción, plenitud, pero te has dado cuenta que es simplemente vanidad, que es algo que verdaderamente no te ha llenado. Y tal vez has dicho, es que debe haber algo más, algo que realmente le dé sentido a mi vida. O tal vez eres de esas personas que dicen, no, es que la gente se acerca a mí por lo que tengo. Sus intereses son realmente superficiales porque yo valgo por lo que le puedo dar. Aleluya. Y te miras y no encuentras valor en ti real. Hoy es el día de entregar tu corazón a Jesús. Hoy es el día de volver a la casa de tu Padre. Dios te espera con los brazos abiertos. Esos brazos que en la cruz del Calvario se extendieron. Allí Jesús fue crucificado con sus manos abiertas, significando y hablando de esa invitación para todos. Yo te invito a que en esta mañana vuelvas a Jesús. Hoy Él te ha hablado. Cada vez que tú recibes una palabra, es el Señor que sale a tu encuentro buscándote. Y muchas veces tal vez lo rechazas y muchas veces dices, lo dejaré para otro día. Y sigues viviendo ese mismo infierno, sigues viviendo en esa misma vida vacía. Ya no sigas. Hoy atrévete a poner tu fe en Jesús. Hoy dile, Señor Jesús, quiero recibirte. Quiero que me abraces, quiero que me perdones. Quiero un cambio para mi vida. Quiero que pongas sentido en mi vida. Quiero que pongas orden en mi vida. Quiero que me libertes, Señor, porque puede ser que alguien que me esté escuchando esté viviendo en esclavitud.
eres libre, no eres feliz. Pero Jesús hoy quiere libertarte. En esta mañana vamos a ponernos en pie. La semana que viene vamos a tomar la segunda parte de este mensaje y vamos a hablar acerca del hijo mayor. Y el título del mensaje que viene ya te lo voy a dar. Va a ser tan cerca, pero tan lejos. Así que apúntate, sintonízanos por este mismo canal, porque vamos a tomar esa segunda parte, porque no podemos dejar al hijo mayor sin tocarlo, porque también ahí vamos a examinar unas actitudes diferentes a las del hijo pródigo, pero que nos van a enseñar también a nosotros. Señor, gracias te damos por esta palabra. Confío que la misma hoy haya sido una semilla, Señor, sembrada en corazones, Señor. Una semilla, Padre, que produzca, Señor, en cada creyente. Si hay algún hijo pródigo, Señor, que nos haya escuchado, Señor, yo creo, Señor, que hoy se rinde a ti. Yo creo que hoy, Señor, se postra delante de tu presencia, Señor, y vuelve, Señor, al hogar, vuelve a la casa del Padre, Señor. Todos éramos hijos pródigos, todos estábamos perdidos, mas tú enviaste a Cristo Jesús para buscarnos y para salvarnos. Todo el que necesite salvación en esta mañana, acepte a Cristo Jesús. Es simplemente pon tu fe en Él y con todo tu corazón confiésalo como tu Señor y tu Salvador. Te pedimos, Dios, danos un corazón como el del Padre, Señor. Un corazón de gracia, un corazón de amor, un corazón restaurador, Señor. Todo aquel que está, Señor, caído, todo aquel que está alejado, Señor, que hoy pueda volver a ti, que hoy Cristo le sea revelado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Damos la gloria y la honra al Señor. Gracias a los hermanos y amigos que nos acompañaron en esta mañana a través del internet. Que la bendición y la paz de Dios sea en tu corazón y nos veremos en la próxima ocasión.